Hola amigos de YouTube, aquí les dejo el capítulo 10 de Gojo en el mundo de Fate. Estaré subiendo también el primer capítulo de Yuta, dependiendo del internet ya que está algo lento y se demoran mucho en subirse. Antes de dar inicio les doy las gracias por el apoyo que le han dado a mi canal y vídeos, ya somos 150 suscriptores, sin más rodeos comencemos. Capítulo 10. Asalto con resultados agrios. Una hora antes del regreso de Gojo. ¿Qué estará haciendo Satou? No recuerdo que conociera a nadie más en la ciudad. Se preguntó Medea mientras se preparaba para que llegue la hora acordada. ¿Tú y tu maestro realmente pueden matar a? Bueno, mi padre. Preguntó nuevamente Carilla para la exasperación de Caster. Soltando un suspiro de aburrimiento le dirigió una mirada plana. Tu padre quizás sea un mago talentoso para tu época, pero para alguien como yo no es más que un mago de segunda. Para mi maestro, ha lidiado con seres igual de desagradables. Caster sabía que se acercaban los momentos finales de la guerra. Si podían conseguir a Berserker, sus posibilidades aumentarían enormemente. Si era honesta consigo misma, confiaba en su maestro más que nadie en estos momentos, pero no sabía si podría derrotar a las 3 clases de caballeros de forma consecutiva. Pero ¿con quién estará hablando? Supongo que debe ser importante, espero que no esté arriesgando su vida. Pensó con ahora una preocupación creciendo en ella. Su maestro arriesgando su vida. ¿En serio le hiciste eso? Preguntó una divertida Artoria, feliz de que el hombre cambiara de tema pues notó su incomodidad. Sí, digo, que se peinara como su papá hubiera sido ya demasiado. Satoru sabía que no la haría cambiar de opinión con solo 2 conversaciones, por lo que decidió hablar temas más casuales. Aún tenía algo de tiempo antes de volver con los demás. Nunca lo vi intentar peinarse de otro modo después de eso, así que supongo que funcionó y pensó que no había sentido en intentar. Realmente me preguntó cómo estará Megumi. Esperaba que estuviera aguantando bien mientras él no estaba en camino a volver después de todo. Actualidad. Gojo, Medea, Carilla y Berserker se encontraban a un par de kilómetros de la mansión Matou, cubiertos por una barrera para evitar la detección de Souken, justo encima de una tapa de alcantarilla. Supongo que ya está todo claro, ¿listo para salvar a tu sobrina? Le preguntó por última vez. El Matou lo miró sin comprender aún por qué hacía esto. Es solo que, no pensé que querrían ayudarme. Realmente es simple. En realidad, puedo ayudarte a ti y a la niña, no puedo dejarte tener el grial, pero si abandonaras la competencia con esto entonces evitamos un derramamiento de sangre innecesario. El Matou bajó la mirada por un instante, muy en el fondo. Él tenía la leve esperanza de poder vivir con Aoi y sus 2 hijas si obtenía el grial, pero también sabía que su padre probablemente lo mataría a distancia si ganaba la competencia. Sabía que, si quería asegurar la felicidad de la mujer que amó en su juventud y de su indefensa sobrina, estaba frente a su mejor oportunidad. ¿Y qué pasará con Tokiomi? Aún así, era difícil que su odio contra el Tosaka se apagara, aunque el silencio del hechicero lo hizo preguntarse si hizo la pregunta en mal momento. Si lo que dices es verdad, si realmente vendió a su propia hija para que le hicieran eso, él no va a sobrevivir este conflicto. Perdió en el momento que yo llegué aquí. Dijo con nada más que pura convicción. Pero no te preocupes por eso ahora, ya he visto demasiados niños siendo arrebatados de su juventud por estupideces así. Volvió una vez más a su tono relajado. Eso, en realidad le sacó una leve risa a Carilla. La calma del tipo era casi contagiosa. ¿Qué eres? ¿Algún tipo de superhéroe? No soy Superman, pero comparado a los héroes que vimos aquí, nadie llena ese estándar. Como te dije, no puedo dejar que obtengas el grial, pero si cumples tu objetivo sin necesidad de él, entonces no veo por qué no te puedo ayudar. Pero ¿cómo matarán a Souken? Se supone que es mi padre, pero sé que es mucho más viejo que eso, debe tener cientos de años. Tú solo sigue el plan trazado. Ya me estoy cansando de las miradas deprimentes que tiene la gente por aquí. Tras eso último, la pareja se metió en una de las entradas al alcantarillado, dejando a un nervioso Carilla, que se sentía afortunado de que los gusanos estuvieran dormidos. Los gusanos eran en realidad gran parte de la razón por la que podía mantener a Berserker. Mentalizándose se dirigió a la mansión Matou. 1. Pensé que ya me acostumbré a cosas como esta, pero si dice la verdad entonces es incluso peor que esos niños siendo criados por una maldición para hacer comida.
Mientras seguían el camino ya memorizado hacia las entradas subterráneas de la edificación, un par de recuerdos vinieron a la mente del hombre. ¿Hablas de esa niña que salvaste con Megumi cuando era niño? Gojo le dio una mirada a Medea. Que la mujer pudiera ver sus recuerdos era algo a lo que era difícil acostumbrarse. Que los viera desde su punto de vista al menos la pondría de su lado. Sí, me preguntó cómo le estará yendo. No puedo adoptar a todos los niños que rescaté, pero que no fuera una hechicera probablemente hace que esté más segura, dependiendo. El tipo aún no parece convencido de nuestra ayuda. Eso sí, quizá deberías haber sugerido usar un haze. Señaló Caster. ¿Qué rayos es un haze? Y de todas formas no hace falta, hice un voto vinculante cuando prometí salvar a la niña. ¿Recuerdas cuando conocí a Yuji? No llegué a ese recuerdo aún. Bueno, los votos vinculantes se pueden hacer también de forma verbal, incluso personas como yo o Sukuna sufriríamos fuertes consecuencias por romperlos. ¿Como cuáles? No lo sé, pero sé que son muy dolorosas o en el caso de ser un voto extremo, letales. De todos modos, falta poco más de 1 kilómetro, supongo que va siendo hora de prepararse. Dijo mientras se quitaba las gafas. ¿Te has estado quitando mucho las gafas últimamente? ¿Seguro que estás bien? Preguntó con preocupación Caster. Esto no es nada, probablemente tenga que pelear contra los servants restantes sin ellas de todos modos. Finalmente se acercaron a una intersección. Medea había mapeado toda la zona desde antes de empezar, tenía varios familiares registrando las alcantarillas en busca de los gusanos, hasta ahora habían eliminado 12 de ellos. Es probable que empiece a sospechar de nuestra llegada, probablemente ya sospecha de nosotros. Dudo que el Magus Killer o Tosaka tomaran medidas similares a nosotros. De todas formas, tan pronto acabemos con este sujeto, podemos enfocarnos completamente en el Dorado y su maestro. Kirei también está en mi lista, va a sentirse como se sintió Assassin, pero elevado a la millonésima potencia. También debemos acabar con Saber y Emilia, ese hombre es peligroso. Gojo, preguntó, confundida por el silencio repentino de su maestro. Así, también tengo que matar a Saber, quizá me estoy metiendo demasiado en esto. Ella se metió en esto de forma voluntaria, pero sigue sintiéndose mal. Sacudiéndose los sentimientos de aprensión que lo invadían, se enfocó nuevamente en su compañera. No pude preguntarle si querría venir conmigo desde que Rider y Haber llegaron esa vez. Quizá después de destrozar al gusano en esta mansión pueda intentar de nuevo. La verdad, la idea de que la mujer lo acompañe a casa le sonaba más tentadora por día. Deberíamos estar llegando al lugar. ¿Detectaste más gusanos? 34 más desde la última vez que preguntaste. Caster frunció el ceño. Carilla debería estar por entrar a la casa en estos momentos. Espero que no diga ninguna tontería que nos reste tiempo. Después de todo, Souken ya debería sospechar de ellos, pero que les consiga tiempo al entrar ponía en menos peligro a la niña en la superficie. Carilla y su servante en forma espiritual se abrieron paso por la entrada de la mansión. La oportunidad de matar a su padre era algo que consideró al inicio de la guerra, sí, pero ni siquiera su servant podía lograrlo. Esperaba que su servant fuera fuerte, poderoso, un espíritu heroico que le permitiera salvar a su sobrina y acabar con su padre de una vez por todas. Pero si bien Berserker era fuerte sin dudas, simplemente no estaba equipado para acabar con una colmena enorme de insectos consciente. Se encontraba en la misma posición impotente de antes. Héroe invocado no, al menos hasta ahora. Solo necesito ganar algo de tiempo, nada más. Solo espera Sakura. Tragando saliva, el Matou se acercó al sótano donde lo esperaba la misma vista horrible de siempre, o eso esperaba, pues el pozo de gusanos se encontraba sin la presencia de la joven de cabellos morados Sakura. Afortunadamente se encontraba en su habitación. Souken la envió allí al sentir la desaparición de decenas de sus gusanos, temiéndose que la pareja más impredecible de la guerra le echará el ojo encima. Confío en que no estés pensando en la estupidez que sospecho que planeas, hijo. Dijo con desdén sin voltear a ver al hombre, casi haciendo pedazos la resolución de Carilla. Casi. No entiendo de qué hablas. Empezó. Pero, aunque seguramente piensas que tengo nulas posibilidades de ganar, te equivocas. No solo conozco la identidad del servant de Tokiomi, conseguí formar una alianza temporal para asaltar su casa. Cuando él esté muerto, acabar con los demás será sencillo.
Habló tratando con todas sus fuerzas de imitar el tono de suprema confianza que usaba el magus que se acercaba a la propiedad por las alcantarillas, aunque resopló con burla. Shouken alzó una ceja ante lo que escuchó. Se supone que debo estar impresionado por eso. Supongo que la identidad de Archer fue algo que te proporcione este aliado tuyo. El maestro de Berserker por primera vez agradeció su deplorable estado, pues evitó un cambio en su expresión en estos momentos. Sí, pero eso es irrelevante, vine porque necesito un último impulso antes de acabar con Tokiomi. Se le ocurrió en el último momento, pero necesitaba distraer a su padre de cualquier forma. Shouken nuevamente resopló, por supuesto que su lamentable hijo aún no estaba a la altura de sus palabras, pero bueno, ya tenía a la niña aún si fallaba, así que después de todo ese necesitas mi ayuda, jaja, bien, si realmente puedes lograr ese asalto tuyo entonces supongo que puedo darte esto. El anciano volvió con un gusano de cresta más grande que los demás. No era difícil asumir que era una con mayor cantidad de energía. Te diré algo, este fue el que le quitó la virginidad a la pequeña Sakura, bastante irónico, ¿eh? Kariya apretó los puños y se mordió los labios con tanta fuerza que salió sangre. Deseaba más que nada en el mundo la muerte del bastardo en estos momentos, y eso es algo que se estaba por cumplir. Boom. Un ligero temblor se sintió en la mansión Matou, pero la sonrisa de victoria de Kariya se borró al ver la mirada de rabia de su padre dirigida a él. Entonces si era solo una treta. Miserable excusa de hijo. Ga. Los gusanos en el cuerpo de Kariya despertaron repentinamente y comenzaron a devorar sus interiores, causando una explosión de dolor, pero esto aún no acababa. Ponte de pie, maldita sea. No podía vacilar, ahora no, nunca más. ¿Por qué razón elegí caminar por este infierno de todos modos? No te rindas. No, te acobardes ante este bastardo que se hace llamar tu padre. Sacando un cuarto de fuerza de nada más que su pura fuerza de voluntad, se puso de pie una vez más y griega. Berserker. Gana tiempo hasta que lleguen. Ni siquiera necesitó usar un sello de comando para que el Servant consumido por la locura se materializara al instante. Lanzara un devastador puñetazo al anciano, esparciendo sus restos por el sótano, pero espero que sepas que la niña sufrirá por toda esta estupidez, Kariya. La voz de padre empezó a resonar de todas direcciones, y el dolor no hacía más que aumentar, pero llenándose de voluntad una vez más, salió corriendo hacia la habitación de Sakura, y soltó la que esperaba no fuera su última orden a Berserker. Berserker. Destroza a Shouken hasta que lleguen y manténlo aquí. Raag. Con un rugido atronador, Berserker golpeó el suelo y dispersó los gusanos que intentaron perseguir a su maestro con una onda de choque que recorrió el suelo del sótano. Shouken se reformó nuevamente y se dirigió directamente en busca de su hijo. Sabía que los aliados de Kariya se acercaban por debajo, pero el ritmo al que destruían sus familiares le impedía descubrir quiénes eran con exactitud, siempre y cuando no fueran. Exclamación de cierre, 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 exclamación de cierre. La presencia exudando sed de sangre se presentó una vez más y Shouken esta vez la identificó. No, Kariya, ¿qué has hecho? Tan pronto Berserker empezó su primer ataque, su presencia y el gasto de prana se hicieron tan grandes que Medea y su maestro lo sintieron. Acelerando su paso al máximo, llegaron finalmente hasta el lugar indicado, estando justo debajo de la mansión y justo enfrente de donde podían destruir los campos delimitados, canalizando por primera vez su noble fantasma, un arma conceptual que representaba la traición de Medea cristalizada en un arma destinada a destruir todo tipo de contrato taumatúrgico, y su nombre era Rulebreaker. Como un pulso electromagnético destinado a someter una fortaleza militar, Rulebreaker pasó por encima de todas las defensas de la mansión Matou y las paralizó para luego colapsar completamente todos los campos delimitados, pero más importante, quitó toda interferencia que entorpeciera a los 6 ojos. Bien, ahora empieza la diversión, Caster. ¿Sí?
Gojo salió disparado hacia arriba atravesando el concreto, se quitó una vez más las vendas y observó todo. Carilla está corriendo hacia arriba, y puedo ver la firma de la niña. Hay alguien en algún tipo de cocina o eso creo, pero no veo a nadie que encaje con la descripción que nos dio del anciano. Informó a su servant mientras llegaban al sótano, quemando la habitación en un esfuerzo unido. Satoru desparramó su energía maldita por lo que, supuso con asco, era la piscina de gusanos en los que entrenaban a la niña. Podría sentir un malestar, incluso si hubiera estado en su forma de espíritu. Caster podía sentir que algo andaba mal en este lugar. El mero hecho de entrar en el territorio de Matou fue suficiente para que ella sintiera que se le erizaba la piel. Incluso como espíritu heroico, la necesidad subyacente de levantar la guardia era palpable. Ni siquiera un mago actual pensaría que esto era normal. Todavía podía sentir la atmósfera, sino olfatearla del hedor que envolvía la propiedad. Cualquier sensación de comodidad era nula en esta desagradable propiedad. Todo este lugar huele a cadáver podrido. Bueno, mucho más que simplemente podrido. Si había que creer en la cáscara de un hombre al que estaban ayudando. Si no fuera por la petición de mi maestro, no sé si me molestaría. No soy tan altruista como a él le gustaría. Estos gusanos están por todo el lugar. ¿No es algún tipo de vampiro que se transformó en estas cosas? Fuego inundó la otra mitad de la zona. Caster destruyó los campos delimitados y se preparó para reemplazarlos de forma que el gusano no pudiera escapar a medida que expandía de forma controlada las flamas. Entonces no queda de otra, déjame poner una barrera. Tan pronto dijo eso, el cielo por fuera del lugar se oscureció más que la misma noche, dejándolos doblemente encerrados en el edificio. Ve a buscar a Carilla y a la niña, me encargaré de eliminar a estas cosas. Satoru asintió al plan improvisado por la mujer, sabiendo que podía confiar en que nada en este lugar podía lastimarla. Avanzando rápidamente por la mansión, casi se tropieza con un borracho Byakuya Matou, que había entrado en pánico por el alboroto. Byakuya Matou, a diferencia de su hermano, no tenía el mínimo talento para la hechicería, cosa que le valió el desprecio de su padre, y cuando tuvo a su hijo con la misma condición, la muerte de su esposa, habiendo intentado ahogar sus penas en el alcohol, y habiéndose resignado a pensar que no había forma de oponerse a su padre, y aunque sentía pena por su sobrina, tampoco había nada que alguien como él pudiera lograr. Su única esperanza era que su hermano ganara la guerra, pero ahora finalmente están atacando este lugar. Kariyuk. Su diatriba fue cortada por una cachetada de parte del asaltante, que lo hizo atravesar dos paredes de la casa. TSK, qué tipo más inútil, espero que no haya libros en donde lo arrojé. Un grito de agonía llamó nuevamente la atención de Gojo, que optó por teletransportarse directamente a la habitación superior, todo sin saber que, efectivamente, había decenas de libros en la habitación, donde ahora descansaba un Byakuya con el brazo izquierdo roto. Tan pronto Gojo apareció arriba, la vista que tuvo enfrente lo asqueó más de lo que hubiera querido admitir. No te muevas. No sé qué es lo que mi patético hijo te prometió, pero esta niña fue entregada a los Matou de forma legítima. Gojo entrecerró peligrosamente los ojos. Carilla se encontraba en el suelo retorciéndose de dolor, mientras que Souken, ahora en su forma humana nuevamente, sostenía a quien Satoru supuso era Sakura, una niña de una edad similar a Megumi. Cuando lo conoció, la niña tenía solo miedo en sus ojos, pero aún así, miraba con algo de esperanza a su tío, la última persona que intentaba ayudarla, deseando que se pusiera de pie una vez más. Sakura había sido enviada a su habitación por órdenes del abuelo, diciéndole que continuaría con su horroroso entrenamiento tan pronto lidiara con los intrusos. Pero un gran estruendo que sacudió el edificio la sacó de su estupor, solo para que su tío entrara derribando la puerta. Sakura. La niña levantó la mirada, una mirada vacía sin esperanzas de ayuda para este punto, para ver el rostro demacrado de su tío, jadeando por aire y con sangre saliendo de sus labios. El abuelo le había hecho eso. Sakura, vine a salvarte, conseguí ayuda esta vez, necesito que me sigas y te escondas hasta que lleguen aquí en Eno. La niña sintió por un minúsculo instante esperanza una vez más, pero Carilla miró detrás de la niña con sorpresa y odio, pero fue arrebatada tan pronto como su tío cayó al suelo gritando de dolor y sintió una mano tomándola de la garganta, viendo el bastón de su abuelo a su izquierda. De todas las cosas, Carilla, pensar que harías algo tan estúpido como esto. ¿Realmente piensas que un magus de todas las cosas intentaría ayudar a una niña que ni siquiera conoce, así como así?
Carilla miró con rabia al viejo gusano. Esta vez, serás tú el que sufra. Incluso con sus palabras, su propio cuerpo le fallaba para ponerse de pie, ni toda la voluntad del mundo podía reparar sus interiores siendo devorados por los gusanos. Sakura sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, entonces ni siquiera su tío podía salvarla del abuelo. No podría volver a ver a Rilla mamá. Pero entonces fue cuando lo vio materializándose de la nada misma, un hombre de cabello blanco, ojos celestes y muy alto apareció en su habitación, desprendiendo una sensación de poder que inundó el cuarto, destilando sed de sangre directamente hacia el abuelo. Caster. ¿Dónde estás y dónde está Berserker? Con su percepción acelerada de la realidad llamó a su compañera mientras analizaba la situación enfrente suyo. El viejo había tomado a la niña como rehén y lo tenía a punta de pistola usando a su aliado como otra amenaza. Estoy sellando las demás salidas, y estoy eliminando el resto de la colonia. Berserker sorpresivamente está escuchando todas y cada una de mis indicaciones. Pasó lo que temíamos, ¿verdad? Tiene a la niña de rehén y también planea matar a Carilla si me muevo. Quiero que te encargues del tan pronto vaya hacia ti. Con esa última orden, la conexión se cortó y Caster se sobó la frente, dándose una idea de lo que iba a intentar su maestro. Volviendo a la realidad, Satoru dio un paso al frente, haciendo retroceder a Souken. En consecuencia, no te acerques. Ambos morirán si das un paso más. Vas a morir más rápido como le pongas un dedo encima a la niña. Suéltala y te mataré de forma no tan dolorosa. No puedes hablar en serio. Un magus tan talentoso como tú debería entenderme. Lo máximo a lo que aspiraría alguien como tú sería Las palabras del hombre fueron cortadas. Al sentir como más de sus gusanos eran eliminados, Caster debía estar eliminando todas sus reservas. Satoru. Gojo desvió la mirada a Carilla y vio con sorpresa como sus reservas estaban casi agotadas. Los gusanos debían haber devorado la mayor parte de sus interiores. Tranquilos, tan pronto como todo esto acabe, voy a curarlos a ambos y todo estará bien. Tensando los músculos, se preparó para salir en un estallido de velocidad hacia el anciano, pero entonces... Ese supongo que después de todo si querías ayudar. Un escalofrío recorrió la columna de Satoru. ¿Qué estaba haciendo Carilla? Yo le prometí a Sakura que volvería con su madre y con Rin, y ahora puedo cumplir mi palabra. El hombre levantó su brazo bueno con los sellos de comando mientras gritaba tarde. Gojo se dio cuenta demasiado tarde de lo que planeaba el Matou. Para no arriesgarse a que Souken lastimara a Sakura, uno de sus sellos de comando se encendió y Berserker. Tan pronto la palabra salió de sus labios, el universo mismo pareció haberse paralizado. Satoru apretó los dientes y llevó al límite absoluto su tiempo de reacción, reforzando sus ojos y mejorando aún más la percepción acelerada que le daban los 6 ojos. Con un gesto de la mano derecha, le separó la cabeza al anciano y arrojó su cuerpo hacia el enorme Servant que se materializó y destrozó al anciano contra el suelo con la mano izquierda. Extendió la extremidad y luego la retrajo, acercando rápidamente a la niña de cabello morado Crash. La habitación se derrumbó ante el golpe de Berserker y Gojo abrazó a la niña a medida que caían, nunca perdiendo de vista a Carilla y a Souken. Caster llamó y en cuestión de segundos, la bruja de la traición llegó lo más rápido que pudo, paralizando en el lugar al cúmulo de gusanos, pero si la situación no se hubiera degenerado ya lo suficiente, todos los gusanos se reubicaron alrededor de ellos en la habitación. Esto no era más que un intento desesperado de Souken, que trató de llegar nuevamente a la niña pues todo el lugar estaba sellado impidiendo su escape, pero... Resplandor azul. Imitando el rendimiento máximo de azul, Satoru sujetó a sus 3 acompañantes y los lanzó por el agujero entre la horda de gusanos que creó. Parece que no entiendes bien quién está al mando aquí, anciano. Ya va siendo hora de que te mueras de una vez. Medea. Solo una palabra fue necesaria para que Caster entendiera qué quería que hiciera, y así fue como una vez más vio el fenómeno tomar forma. Juntando sus dedos en la posición característica, el hechicero más fuerte habló: expansión de dominio, vacío infinito. Manipulando las condiciones de su barrera gracias a su experiencia en la prisión confinadora, dejó los límites a milímetros de Medea y los mató, para luego reducir el tamaño del dominio a apenas algo mayor a una pelota de básquet. Adentro de la expansión, los miles de gusanos se vieron incapaces de moverse. Satoru sonrió de forma amarga, bastante impresionante.
No sé qué tan podridas estén las cosas aquí, pero los vejestorios de casa probablemente se hubieran llevado bien contigo. Lástima para ti que perdiste en el momento que llegué a este universo, ¿eh? Si los gusanos pudieran responder, o si Souken hubiera conservado su forma humana, entonces hubiera abierto los ojos con sorpresa ante la implicación de las palabras del hombre, pero el pequeño momento de Gojo tuvo que ser interrumpido por la llamada de su servanta a través de su conexión. Algo salió mal. Los gusanos dentro de la niña. Su conciencia está aquí también. Abriendo los ojos ante el error de cálculo que cometió el interior del dominio, se vio inundado por energía positiva que borró de la existencia a los gusanos, para que posteriormente la barrera explotara en 1000 pedazos que se desvanecieron en el aire, revelando nuevamente al hechicero. Jujutsu miró con incredulidad como los gusanos dentro de la niña y Carilla efectivamente buscaban los puntos vitales de cada portador. Salió disparado en dirección de la pareja y se arrodilló en el suelo, quedando en medio de los dos, usando la técnica inversa para curarlos, pero no podemos curarlos mientras los gusanos siguen dentro de ellos. Maldita sea. La cosa se le salió de las manos, con lo sencillo que parecía todo. Entonces tener conciencia dividida te permitía resistir el vacío infinito. Mierda. Carilla, niña, esto va a doler, pero tengo que quitarles los gusanos y. Carajo, no puedo hacerlo tan rápido como me gustaría, pero antes de empezar por no encontrar un mejor término, apuñalar a la vez con los dedos a los dos Matou. La mano de Carilla Matou sostuvo su brazo, haciendo que Satoru girara su mirada al hombre. La mirada de Carilla era de realización, para horror de Satoru, que entendía bien lo que le iba a pedir y deseaba más que nunca estar equivocado. Sakura, salvala a ella, lo dijiste tú mismo, ¿no? No me queda mucho tiempo de todas formas, solo te pido que la devuelvas a su familia, por favor. Carilla lo había logrado, había matado a Souken, había salvado a Sakura. En el fondo, Carilla tenía el deseo de poder vivir con Aoi y sus dos hijas si ganaba el Grial, pero no era tonto, sabía que ganar el Grial y usarlo estaba fuera de las opciones con su padre aún vivo, y ahora de todos los días tenía la mejor chance de salvar a su sobrina Ei. No te vas a morir. Solo aguanta hasta que le quite estas cosas. Caster. ¿Tienes un cuchillo o algo? Dame Rule Breaker si no queda de otra. La daga materializada se le fue entregada por la mujer, que sostuvo a la niña en sus brazos mientras la trasladaban a una mesa. Berserker trayendo a su maestro en brazos. Tío, Carilla. Aún con sangre saliendo de su nariz, la niña intentó decirle algo a su tío, lo que sea, pero las palabras murieron en su garganta a medida que caía inconsciente, para la ahora sí desesperación de Gojo, que no pensó que Tot se iría tan a la mierda tan rápido. Mierda, viejo, solo aguanta un poco en lo que me encargo de ella. Enfocando bien la mirada, agradeciendo que la niña estuviera inconsciente, clavó la daga en el gusano más grande de todos, uno que estaba peligrosamente cerca del corazón de Sakura, y recubriendo la daga de energía positiva, potenció los efectos del noble fantasma, eliminando de tajo al gusano de cresta, repitiendo cuidadosamente el procedimiento en todos y cada uno de los insectos en el cuerpo de la niña. Le tomó solo unos minutos liberar a la niña completamente, para finalmente poder curarla completamente con la técnica inversa y dejándola como nueva, algo que sale bien al fin. Ahora solo quedas tú, Kari. Las palabras se le atragantaron a Satoru cuando volteó hacia el borde donde Berserker había dejado al otro maestro, pero la vista del Matou recostado en la pared le heló la sangre como nunca desde que llegó a este mundo. Maestro, me temo que él. Caster frunció el ceño y no se atrevió a terminar la frase, al igual que él estuvo ocupada en mantener estable a la niña y no notó el estado ya tardío de su tío. Esto, TCH. Satoru se puso una mano en la frente, caminó lentamente al hombre y se arrodilló frente a él, solo para ver que tenía una sonrisa en su rostro, la mirada de un hombre que murió habiendo cumplido su cometido. Al menos uno de nosotros puede decir que logró lo que se propuso, si hubiera sido más rápido. No sabía hace cuánto dejó el mundo de los vivos, y no estaba seguro de si quería saberlo. Supongo que una vez más fracasé. Incluso con como soy ahora, ¿estás bien grandote? Preguntó lo último refiriéndose al Berserker, que estaba de rodillas a un lado de su maestro difunto. Todo esto fue un fracaso.
Levantando con cuidado el cuerpo del hombre, Satoru lo dejó encima de otra mesa y lo cubrió con el mantel. Merecía que le dieran un entierro, merecía que su sobrina asistiera a dicho entierro, merecía más que esto. Berserker se acercó y Satoru notó lo raro de que el tipo no estuviera desapareciendo. Parpadeando sorprendido, miró el dorso de su otra mano y griega. Justo como temía, otro par de sellos de comando se encontraban ahí. Estando tan concentrado en el bienestar de la niña no notó el picor causado por la transferencia. Kariya pareció haber despejado toda duda de él en sus últimos momentos, pero eso no lo hizo sentirse ni un poquito mejor, así que tu maestro aún te necesitaba aquí para proteger a la niña. No puedo culparlo, mira lo bueno que fui con la promesa que le hice, pensó amargamente. Se suponía que esto sería tan sencillo como destrozar al viejo y salvar a la niña, un trabajo de jueves por la tarde. Maestro. Girándose miró fijamente a Medea, que una vez más tenía una expresión preocupada mientras cargaba a la aún dormida niña, y ella podía notar que su maestro parecía cansado. No hace falta que te sientas mal, Medea, no fuiste tú la que falló, supongo que a grandes rasgos no. No se atrevía a verle el punto bueno a esto. Solo, llevemos a Sakura a una cama, necesita enterarse de todo cuando despierte. Y Berserker. El caballero se apartó un momento del cuerpo de su anterior maestro, y jamás perdiendo el respeto que tuvo por él a pesar de su mente distorsionada. Quiero que defiendas este lugar, ¿está bien? Ya veremos qué es lo que quieres con saber después de que le hagamos un funeral a tu maestro mañana. Por ahora no dejes que nadie se acerque a la niña. El caballero negro sorpresivamente asintió, a prueba de cómo su maestro actual podía ejercer fácilmente un control mayor sobre él, pero Satoru no se sentiría bien refiriéndose a sí mismo como tal. Hacía Berserker. Pasados unos minutos, Satoru y Caster se encontraban sentados en la sala principal de la Unempien mansión. Caster anotó mentalmente como su maestro no demostró el mínimo problema en sostenerla a ella y Berserker a la vez. Satoru, ¿estás? Caster no sabía cómo iniciar la conversación. Su maestro se veía como cuando recuperó el cuerpo de Amana y Rico de los contratistas de Toji. Se preguntó si su estado mental sería tan malo como el que tuvo en aquella ocasión. Estoy bien, antes dije que debería mantener la cabeza fría, pero incluso para mí es difícil así. Podemos empezar a buscar los registros ahora, pero antes, ¿tienes una grabadora? ¿Grabadora? ¿Te refieres a esas cajas que graban conversaciones? El Grial le había dado información de ese tipo de artículos, pues podían considerarse tan útiles como las armas de fuego y derivados en una guerra. Olvídalo, debe haber una por aquí o puedo robarla de una tienda. Kariya dijo que Tokion me entregó voluntariamente a su hija, y Souken me dijo que ella fue entregada de manera legítima. Digamos que estoy teniendo un déjà vu de los que no me gustan en estos momentos. Gojo empezó a dirigirse a la salida, pero se vio incapaz de moverse, pues su Servant lo había paralizado en el lugar. Claro que podría librarse fácilmente si elevaba su producción de energía, pero se volteó para ver una expresión severa y preocupada en el rostro de la mujer. Maestro, no sé si estás en un buen estado mental para hacer lo que me temo vas a hacer. ¿Para qué quieres la grabadora? Caster se dio una rápida idea de lo que quería ser su maestro, y no le gustaba ni una pizca, pero el hombre no forzó su liberación, solo le mostró su sonrisa tan característica. Puedes seguirme con tus familiares si quieres, además, confía en mí, sabes que estaré bien, solo iré a buscar algo de información después de todo, si me entiendes y sé que lo haces. Tras un par de segundos de silencio, Caster liberó al peliplateado y esperó que realmente supiera lo que hace. Volveré tan rápido que ni siquiera notarás mi ausencia, aunque como te dije puedes verme con tus familiares. Empieza a buscar la información sin mí y te ayudaré cuando vuelva. Con esas palabras abandonó la mansión y se dirigió a la tienda de electrónica más cercana. Parece que los Zenin tiene competencia en ser unos miserables después de todo. ¿Qué digo? Los tres clanes tienen algunas cosas que envidiar a estas tres grandes familias. Caster solo miró en silencio como su maestro se marchó caminando de la mansión. Decidió acercarse a la habitación donde se encontraba la niña. Sakura se encontraba aún durmiendo, con Berserker materializado a un lado de la cama, montando guardia tanto por orden de Gojo como porque así lo hubiera querido Kariya. Caster no pudo evitar sentir pena por la niña. La única familia a la que parecía importarle se había ido. Sus padres la vendieron al repugnante gusano que resultó ser Souken Matou y ni siquiera pudo despedirse adecuadamente de su salvador. ¿Qué es lo que harás con ella, maestro?
No pudo evitar preguntarse. Mansión Tosaka. Ah, Kirei, finalmente has llegado. Tokiomi había decidido que mantener a Kirei en la iglesia la mayoría del tiempo ya no era necesario, por lo que decidió llamar a su aprendiz. Confío en que todo esté saliendo como se planeaba. Kirei entró a la oficina de su maestro, llegando después pasar un par de horas registrando la ciudad en otro intento fallido de localizar al Magis Killer. Leí tus reportes, Kirei, y quería saber tu opinión de nuestro siguiente paso a realizar. Tokiomi se sentó en una silla y ofreció otra a su alumno, quien aceptó gustosamente. Con Lancer eliminado y sabiendo que Caster no parece ser una gran amenaza, estoy seguro que Archer puede encargarse fácilmente de la competencia restante, incluso si Saber está recuperada de su herida. Ofreció su análisis como se lo pidieron. Tokiomi se tomó la mandíbula por unos instantes, pensando en lo sugerido. Es cierto que tenía suprema confianza en la fuerza de su Servant, pero Gilgamesh también era increíblemente difícil de controlar y solo podía permitirse gastar un sello de comando más, eso si gastar otro no fragmentaba más su relación con el rey de los héroes. Es cierto que su Alteza Gilgamesh podría acabar con el resto de la competencia, pero parecen estar bastante competitivos eliminándose hasta ahora. Creo que podemos esperar un poco más antes de terminar todo sin correr demasiados riesgos. Después de todo, esto era lo que su familia había aspirado a conseguir por cientos de años, y todo estaba saliendo bastante bien, a pesar de los altibajos o sorpresas que hubo en esta guerra, sin mencionar que Archer seguro destruiría la ciudad si se enterara del verdadero propósito de Leavensfeld. Fueron las palabras que no se dijeron en voz alta bajo ningún término. Si piensa que es la mejor opción, ha considerado la posibilidad de aliarse temporalmente con otro competidor. Sugirió por nada más que curiosidad Kirei. Quizá en otras circunstancias, incluso habría considerado aliarme a alguien como el Magus Killer si la situación fuera desesperada, pero no veo que haya necesidad con cómo está el panorama actual y más sabiendo que entre esas opciones estaría Karilla. Se separa por años del mundo iluminado por la luna y ahora regresa solo para esta guerra. ¿Quién sabe qué estará pensando? Kirei permaneció en silencio y sin que su maestro lo supiera, Kirei logró saber por qué estaba luchando Karilla Matou. Como su alumno, Kirei debería habérselo informado a Tokiomi, pero alguien recomendó no hacerlo. Durante una de sus reuniones no oficiales, Gilgamesh le pidió que guardara silencio sobre el destino de Sakura Tosaka. Kirei no sabía por qué había escuchado a Archer o por qué tenía una sensación agradable al pensar en cómo reaccionaría Tokiomi ante la verdad. Kirei no podía entender por qué pensamientos tan crueles y malvados lo hacían sentir satisfecho. Más importante, Kirei se levantó y empezó a buscar algo entre sus pertenencias, captando nuevamente la atención del ejecutor de la iglesia. Ahora que no eres un maestro, ¿qué planeas hacer? Ante la pregunta de Tosaka, Kirei apretó la manga que ocultaba su nuevo par de sellos de comando, aún sin entender qué es lo que el Grial podría tener planeado para él. Probablemente regrese a Italia, con mi papel concluido ya no hay casi nada que me retenga en Fuyuki. Aunque dijo esas palabras con toda naturalidad, aún no logró encontrarse de frente con Emiya Kiritsugu. Quería averiguar si ese hombre estaba tan vacío como él. Sí, regresar a Europa parece ser la mejor opción. Espera, Kirei, antes de eso, hay algo que quiero entregarte. No dudo que quieras ver a la pequeña Karen después de todo esto. Aunque decía eso, aún no encontraba dicho artículo, pero no perdía la paciencia ante el nombre de su hija. Kotomine no sintió nada, probablemente no hubiera pensado en ella si su maestro no la hubiera mencionado. Aquí está. Has sido de gran ayuda en toda esta competencia y, esto ha estado en mi familia durante mucho tiempo, pero en mi opinión sería más útiles en tus manos. Se acercó con una caja a Kirei, pero antes de entregarla a temblar. ¿Qué habrá sido eso? Se sintió como un pequeño terremoto, de magnitud baja claro, pero, bueno de todo. Tokiomi no tuvo tiempo de continuar, pues su alumno se abalanzó sobre él y los arrojó al piso. Tosaka miró con horror como todo parecía ser engullido por una gran bomba.
La explosión se tragó el sonido, el fenómeno externo que causó el efecto, causó un efecto en cadena con muchas de las joyas que usaba Tokio Tosaka para su hechicería. Como resultado, más de la mitad de la mansión fue completa y totalmente vaporizada, dejando un enorme cráter en donde alguna vez hubo una casa. Tokio abrió con mucha dificultad los ojos, percatándose que su alumno lo protegió con su cuerpo y. Había 2 personas más. Realmente tienes más agallas de las que te di crédito. Pensar que me atacarías en mi propio territorio. El rey de los héroes se había materializado y lo había protegido a él y a Kirei de la explosión, pero la persona que estaba enfrente de Archer era. No hace falta ser valiente para atacarlos, ¿sabes? ¿Realmente pensaste que escondiéndose como ratas aquí nadie iba a venir a buscarlos? Una voz con una arrogancia diferente a la de Archer y llena de confianza habló. Satoru Gojo fue quien atacó su mansión. El hombre se elevaba a 8 centímetros más alto que el rubio, incluso con varios portales apuntándole. El maestro enemigo no parecía en lo mínimo preocupado por la amenaza, pero el maestro de Archer crecía angustiado por segundo. TSK. Mi maestro es un mago, a diferencia de ti raramente tienen columna vertebral. Tokio-mi no sabía que era peor, la destrucción de su casa o que su propio Servant lo insulte mientras sutilmente elogiaba a su enemigo. Aún así, ¿realmente vienes a retarme ahora? Que hayas llamado mi atención no impedirá que te castigue, mago. Ante la amenaza directa el peliblanco solo resopló. Me puedo encargar de ti después. Vine para tener unas palabras con la triste excusa de maestro que tienes. Me largo después de eso. Irte, dices que te largarás. El rey de los héroes siguió intercambiando palabras con el hombre, mientras que Kirei y Tokio-mi se quedaban callados detrás, pero Kirei tenía que admitir que el maestro de Caster ahora se había captado un poco de su interés. ¿Realmente piensas que te irás después de esto? Siéntete orgulloso, ahora también te mataré yo mismo. Archer por otro lado no parecía tan calmado, sus ojos mostraban una fría intención asesina dirigida al hechicero Jujutsu. Matarme tú. El cobarde de mierda que se ocultó tras las faldas de su maestro durante toda la guerra. El perdedor de porquería que reclama el premio sin haber matado a nadie. Eres tú el que tiene agallas de decir tantas estupideces después de no haber hecho nada. Satoru se burló abiertamente del héroe sin contenerse esta vez, harto del tono altanero que manejaba el héroe más antiguo de la humanidad. Boom 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 slash. El bombardeo de la puerta de Babilonia empezó de tal forma que superaba 2 veces a la ametralladora Gatling de Berserker. 45 portales hicieron llover armas y todo tipo de tesoros sobre el maestro. La intensidad era tan inmensa como para que las ondas de choque sacudieran los alrededores de tal forma que el terreno temblaba. Mi rey, creo que ya. Tokio-mi fue cortado al ver como 12 portales extra se abrían y el bombardeo continuaba ahora con el doble de intensidad. Las explosiones sónicas reverberaban por la zona de tal manera que Tokio-mi estuvo tentado de taparse los oídos, pero se mantuvo aferrado a su bastón. Armas y más armas se disparaban al mismo punto, generando una gigantesca nube de polvo que impedía ver si el maestro enemigo había sido borrado completamente de la existencia para este punto. Tras un largo momento más, el asalto ininterrumpido de la puerta de Babilonia finalmente se detuvo y Tosaka se puso de pie junto a su alumno. Estaba por pedirle a Kirei que lo ayudara a revisar si había quedado algo. Con suerte quedaron cosas. Kirei, ayúdame a... Las palabras murieron en su garganta, mirando con incredulidad algo que debería ser absolutamente imposible. Supongo que después de todo me estaba preocupando por nada, La voz del hombre salía directamente de la nube de humo que se disipaba poco a poco. TSH, entonces es así como funciona. Archer parecía haber sacado algo en claro, pero su maestro no podía volver a juntar la mandíbula ante lo ridículo de la situación. Rey de los héroes, te llamas, supongo que no importa tanto, después de todo. El polvo se disipó y eres débil. 3. Satoru Gojo se encontraba ileso después del bombardeo, es más, sostenía 2 armas, una en cada mano y de color rojo.
Satoru no era tonto, sabía bien que Gilgamesh debía haber ganado más conocimiento de cómo funcionaba su técnica ritual, pero él también consiguió información del Rey de los Héroes 1, una vez abierto el portal, no puede girar completamente, basándose en lo visto en el muelle, y aquí 2, no conocía el funcionamiento de su hechizo hasta ahora, pero saber cómo funciona el infinito no te ayuda a saber cómo se neutraliza, ni siquiera intento camuflar estas dos armas, una lanza y una espada roja, muy parecidas a las de Lancer, suponiendo que no tenga más cosas que distorsionen la realidad. Entonces va a camuflar estas dos, y similares en un bombardeo masivo más adelante. Teniendo las dos armas tan de cerca, memorizo la energía que emitían, por lo que al menos estas dos y similares serían identificables cuando salieran disparadas en una pelea posterior débil. Dices. Las palabras del Servant lo trajeron de vuelta a la realidad, estando seguro que la grabadora estuviera funcionando, y de tener guantes cubriendo ambas manos, para que no se revelara que tenía a Berserker. Sí, con que solo tiras armas a lo random, te iría mejor si solo me tiraras tierra. Por primera vez en toda la guerra, Tosaka Tokiomi sintió miedo, todos los pequeños altibajos que habían sufrido hasta ahora, si bien lo preocupaban un poco, no eran nada que se escapara de sus planes, pero esto... ¿En qué momento se torció tanto todo? La barrera del hombre también podía protegerlo de la puerta de Babilonia, de su Servant. Por primera vez sintió genuino terror ante la posibilidad de no solo perder la guerra sino su vida, mientras Tokiomi empezaba a sudar frío por el miedo real a fracasar en este Avensfeld. Kirei no podía hacer más que preguntarse, ¿por qué la visión de su maestro lleno de terror le causaba tanta diversión? Oh, así que tu confianza no era del todo injustificada. Ante todo pronóstico, el Rey de los Héroes mostró curiosidad. ¿Quién es este Magus? Tokiomi sentía que su estrés aumentaba por minutos. Le prometí a Rider que lucharías con él, así que en realidad no vine por ti, vine a hablar con tu maestro. Finalmente cambió su mirada de Archer hacia él, y Tokiomi dio un paso hacia atrás de forma instintiva. Incluso un mago tan talentoso como él sabía reconocer su inferioridad en una lucha. Yo. Destruiste mi casa, solo para hablar. Tosaka hubiera hablado en un tono más enojado si hubiera hablado con otra persona, pero la necesidad de mantener su cabeza pegada al resto del cuerpo lo mantenía calmado. Vine para hacerte una pregunta y solo una. Por más que desprecio a la triste excusa de maestro que tengo, no puedo permitir que des otro paso. Una vez más los portales del noble fantasma iluminaron la zona, uno bloqueaba directamente el paso de Gojo, pero las palabras que salieron de Satoru aumentaron aún más la curiosidad del gobernante de Uruk. Incluso si vengo a buscar respuestas de la hija a la que tan cruelmente arrojó a la picadora de carne. Archer alzó ambas cejas ante la elección de palabras, e incluso volteó a ver a su maestro, que se encontraba genuinamente aterrado en este momento. Su miedo aumentó más al ver cómo Archer en realidad sí dejó pasar al hombre, no bajando la guardia. Eso sí, solo voy a preguntarlo una vez: ¿por qué entregaste a Sakura a Souken? Ante la pregunta tan repentina, tan random y confusa, Tokiomi tuvo que tomarse un par de segundos en procesarla. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Sakura? Sus propias dudas fueron cortadas al sentir como el suelo bajo sus pies se agrietaban por la presión que ejerció el tipo solo pisando más fuerte. Nanana, tú no preguntas una mierda aquí. Negó con un dedo. Solo puedes responder, y aún estoy esperando. Tragando saliva, Tosaka se encontraba verdaderamente confundido. Seguro un mago tan talentoso como el que tenía enfrente debía entender la razón detrás de su elección, pero ¿cómo sabía de Sakura? Kari ya había contactado con él. ¿Pero qué tenía que ver Sakura con todo esto? Aún así, pensó en lo raro de la pregunta y contestó. Deberías saberlo sin necesidad de preguntar, yo solo quiero que mi amada hija tenga un futuro feliz. ¿Feliz? ¿Querías que tu hija tuviera un futuro feliz? El cabello blanco le cubría los ojos e impedía que Tosaka o Kotomine pudieran ver su expresión feliz, que un niño sufriera algo así. Recuerdos de cómo Maki sufrió en el clan Zenin junto a Mai le vinieron a la cabeza a Satoru. De cómo Kamo, el alumno de Utaime, recibió un trato favorable mientras su madre era discriminada al punto de verse forzada a abandonar el clan y dejar solo a su hijo. Cualquier mago con un segundo hijo estaría en problemas, el arte secreto solo puede pasar a uno de ellos. Este es un dilema en donde uno de los hijos debía caer en la mediocridad. Mediocridad.
Esa palabra hizo eco en la mente de Satoru. Tantos niños repudiados en el pasado por las tres grandes familias por no ser buenos, por no heredar la técnica familiar o nacer con una restricción. No conocía a Sakura, pero esa mirada sin vida, esa era una mirada que debía estar agradecida. Esto se debe especialmente a que el cuerpo de mi esposa es bastante excepcional. Ambas, Rin y Sakura, nacieron con talentos raros pero iguales. Ambas deben tener la protección de una casa de magia. Robar el potencial de uno para asegurar el futuro de otro. Ningún padre quisiera que ocurriera una tragedia como esa. Para irritación de Gojo, conocía demasiado bien esa asquerosa mentalidad. En su mundo no era muy diferente. La diferencia en ser tratado como un humano poco más que desechos era algo como tu talento para la hechicería. Lo único que quedaba por hacer para preservar los talentos de las dos, era dar una de ellas en adopción. La petición del viejo Matt fue una bendición. Como era una casa que sabía sobre la existencia del Santo Grial, la posibilidad de alcanzar la casa era aún más alta. Incluso si yo no puedo completarlo, todavía queda Rin, y si Rin fracasa está Sakura. Siempre alguien heredará el deseo de la familia Tsaka. A casa. Una palabra de la que Gojo no tenía ni idea de lo que significaba, pero por la forma en que la dijo parecía ser extremadamente importante para su familia Archer. Se quedó al margen y escuchó con curiosidad, pero incluso él, al menos en el periodo de tiempo del que su cuerpo provenía, cruel rey tirano, veía de forma aún más lamentable a su invocador. Entonces, si llegan a luchar entre ellas por ese mismo objetivo, ¿también lo consideras un éxito? Tosaka no notó que la voz del hombre detonaba un tono peligrosamente frío, por lo que continuó ante la pregunta sin demasiado sentido. Tosaka contestó de forma lógica: aunque se diera una situación como esa, sería motivo de felicidad para los Tsaka. Si tenemos éxito, la gloria estará en nuestras manos. Y si fallamos, la gloria le pertenecerá a nuestros ancestros. No hay confrontación sin sufrimiento. Claro, porque para ti no importa más que el renombre de tu familia, no tu familia en sí, ¿o no? Finalmente Satoru levantó la mirada, transmitiendo poco más que intención asesina hacia el maestro, que tragó saliva pues no entendía de dónde venía tanta agresividad. No entiendo por qué tus dudas. Seguramente un hombre de tus talentos entiende la nobleza del sendero de la magia y sus... Cállate, ya escuché suficiente. Cortando la declaración del Tosaka, Satoru se dio media vuelta y, para creciente desesperación de Tokiomi, vio como su servant lo dejó marchar. Tosaka: Tokiomi, no. ¿Qué me has pensado? Dejo que te vayas de esta guerra, date por muerto, y... Girándose a Archer y Kirei: no sé quién ganará entre tú y Rider, pero si ganas ya tendrás tu ansiada oportunidad de castigarme y... No creas que me olvidé de ti, Kotomine. Vayan a esa iglesia comprada si quieren, no va a cambiar nada. Satoru parecía estar a punto de marcharse, pero se dio la vuelta una vez más y mientras se ponía un brazo en el cuello preguntó: por cierto, ¿qué noche de la guerra es esta? Las 5 ta. Respondió Kirei, ligeramente emocionado por todo lo entretenido de la situación. Entonces acabarlo en 2 o 3 días estaría bien, ¿no? Digo, sería molesto que tuvieran que poner una fecha diferente en cada una de sus lápidas. ¿Crees que ganarás?, cuestionó Tokiomi, pero ya no tenía esa confianza que lo llenó de seguridad. Durante toda la guerra ganaré fácilmente, soy el más fuerte. Con una declaración de victoria, el hechicero se fue tan rápido como llegó. Caster se tomó un par de segundos para estabilizar su respiración en la casa Matou, que bombardearan así a su maestro. Desafortunadamente era algo esperable que hombre tan imprudente. Pero por si eso no fuera suficiente, las cosas que estaba descubriendo aquí no estaban siendo de tanta ayuda. La presencia detrás de ella no ayuda. ¿Presencia? ¿Qué? Su maestro había vuelto y la había atrapado en un abrazo por detrás. Vamos, vamos, no hace falta que te enojes esta vez, ya vine a ayudarte como prometí. Con lentes de sol nuevamente puestos, miro por encima la pila de libros que la servant tenía a su disposición. Ahora que ya tenemos la información que nos faltaba, es hora de ver si este ritual raro realmente me puede llevar a casa, considerando que los Ainsburn solo vinieron con LP justo para la competencia, y que destruyó la mansión Tosaka. Estaban en literalmente el único lugar con la información que querían. No estoy molesta, pero es cada vez más fácil ver el por qué sacas de quicio a tus alumnos. Lo estoy experimentando en carne propia después de todo.
Satoru se relajó un poco con eso, pero no dejó pasar el que la chica no intentara separarse de él de todas formas. Podemos finalmente ver de qué se trata todo esto. Separándose del espíritu heroico, se sentó a un lado suyo para empezar a registrar los libros. Por cierto, ¿dónde está el hermano de Kariya? La verdad es que se había olvidado completamente de él. Se despertó mientras saliste a comprar la grabadora. Le expliqué la situación delgada en la que se encuentra. Mañana podemos lidiar con él. Descartó fácilmente, pero más importante, ¿estás bien? Preguntó una vez más. Sí, estoy bien, aún no terminamos con todo esto. Tras 5 horas de investigación, las cosas no se veían tan bien. Satoru estaba hasta la nariz en tomos y libros antiguos. El escritorio que había tomado prestado tenía montañas de pertenencias personales de Souken apilados uno encima del otro en un orden desordenado. Caster también leía varias cosas a la vez. Que desechaba lo que no encontraba valor. A pesar de que se trataba de las pertenencias de una persona muerta, de vez en cuando tiraba lo que pensaba que era inútil en otra pila más desorganizada, y Caster les echaba un vistazo superficial para asegurarse que su compañero no se salteó nada, aunque notó algo de la fila que le tocó a su maestro. Esto no es japonés. Gracias al Grial, Caster podía hablar y leer todos los idiomas modernos. Sí. En realidad es ruso. Gojo comentó mientras arrojaba otro libro a la pila de descartes. Al principio, pensé que el anciano tenía solo 2 siglos. Pero resulta que Souken era mucho mayor de lo que suponía Kariya. Era tan viejo que podría haber conocido a otras figuras históricas, como a Da Vinci por ejemplo. Añadió Medea, un poco sorprendida por la longevidad del hombre, pero lo que llamó mi atención fue otra cosa. Esta vez Caster obtuvo algunos libros mirando alrededor de la mesa y buscando los diarios que guardó antes de mostrárselos a su maestro. La mayoría de mis hallazgos fueron sobre la preparación para la Primera Guerra del Grial. Sobre cómo 3 familias fundadoras dividieron las responsabilidades, con los Makiri, que luego Souken cambió su clan a Matou, tuvieron mucho cuidado en la creación de los sellos de comando. Una mirada por parte de ambos lanzada a sus propios sellos. Parece que deberíamos agradecer al veterano por lo que vincula nuestros contratos. Bueno, que no espere un gracias de mi parte. A Satoru esa información no le era tan útil. De todos modos, su chiste no tuvo el efecto deseado cuando vio la expresión desanimada de la maga. ¿Se perdió algo? Supongo que quizá descubriste algo que yo no. La mujer asintió. Esta competencia no es más que una mentira. El verdadero objetivo de la muerte de los espíritus heroicos es servir como combustible al Grial para poder llegar a la raíz. A casa una vez más, esa palabra. Entonces, realmente tenías razón en dudar de todo esto, PFFF, pero tenías razón en otra cosa que me dijiste antes. Que la mujer levantara la vista otra vez era una buena señal. Parecía que la noticia, si bien la desmoralizó, parecía más una confirmación para ella. Después de todo, si hay un 2-2 Grial, un Grial menor, que es donde van las almas de los Servants derrotados. Es lo que le permite a los ganadores acceder al deseo, o a casa, sea lo que sea. A casa o la raíz, es de forma resumida el origen de todo, la fuente de todos los fenómenos. En pocas palabras, no es como tal una fuente que concede deseos, como tal. Satoru captó rápidamente a dónde iba esto. Sí, si bien el Grial no cumple cualquier deseo como pensábamos que hacía, sino que la forma de obtener el deseo no es como tal nos hacen creer. Medea tomó algunos diarios de su sección y Satoru se inclinó por encima del hombro de la mujer para ver mejor. El Grial en sí no es una máquina que concede deseos, similar a un genio en una lámpara. Por lo que el joven Souken definió en sus diarios, otorga a su usuario una conexión con un suministro prácticamente ilimitado de energía mágica, el núcleo de toda la magia, la raíz. Adivinó su maestro. Exactamente, si bien no es el dispositivo que otorga los deseos que solíamos percibir, en una forma de decir, todavía se puede usar para lograr los deseos de uno a través de la fuerza bruta. ¿Fuerza bruta? ¿Moldear la realidad a la fuerza o algo así? La palabra fuerza bruta para cumplir un deseo le daba una imagen rara al usuario de los 6 ojos. Caster negó con la cabeza antes de elaborar. Si uno desea poder, es poder encarnado. Si uno desea destrucción, es un arma de destrucción masiva.
Tales cosas realmente no le eran útiles a ninguno de los dos para nada, pero digamos que si uno desea un cambio o la paz, puede usarse como una amenaza para imponer tal cosa, o tal vez como un catalizador para guiar a la humanidad por ese camino, en caso de que el ganador sea tan benévolo pero fuerte en cuanto a voluntad. Entonces, supongo que no queda de otra. Lo dicho por su maestro confundió a Caster. No sé si podemos usarlo para lo que necesite, pero sabiendo eso no puedo dejar que nadie más lo alcance ahora. Básicamente les estaría dando algo peor a cualquier bomba nuclear. ¿Y si no funcionó como esperas, maestro? ¿Y si no te regresa a tu mundo? El peliblanco se quedó callado unos segundos ante la posibilidad. Entonces buscamos otra forma, buscamos a alguien más, pero ganaremos esta cosa de todas formas. Medea abrió bien los ojos ante la palabra buscamos en específico. Su maestro quería que ella. De todos modos, no sé ni me importa qué es lo que hayan hecho los demás maestros mientras hacíamos todo lo que pasó en las últimas 12 horas. ¿Viste algo interesante con tus Shikigamis? Medea sacudió sus pensamientos internos y se dirigió a la bola de cristal que usaba para ver a través de ellos. Su maestro había ido a buscar un par de bebidas mientras ella revisaba y, maestro, ¿recuerda a la prometida de Kainet? Había dejado un familiar siguiendo a la mujer la noche que la dejó ir, por lo visto la perdió de vista por un tiempo. ¿Y qué sucedió con...? Su compañero no terminó la pregunta. No hacía falta hacerlo sola. Se encontraba muerta en la pantalla, su cuerpo tirado en un callejón. Pero, pensé que había ido al aeropuerto como dijiste. ¿Quién? No, Gojo sabía bien quién lo hizo. Durante toda la guerra se dio la libertad de dejarlo a sus anchas, no subestimándolo pero tampoco haciendo nada proactivo en su contra para tener su ubicación. Emilia. El Magus Killer, claro, solo el de todos no perdería la oportunidad de obtener información así. ¿Por qué? Hay una jodida competencia de quién es más mierda. El más desgraciado se gana el puesto a mejor maestro. Se supone que sacaría algún beneficio de acabar con la mujer a pesar que no sabía nada de él. Gojo se dio la vuelta nuevamente y empezó a dirigirse a la puerta. Maestro. Por favor deténgase, no creo que sea buena idea. No estoy molesto por la muerte de la mujer si eso te preguntas, pero me estoy dando cuenta de que tanto se parece esto a mi hogar. ¿Dónde está Semilla? Una vez más los 6 ojos fueron llevados al límite absoluto tratando de detectar la presencia de o bien Saberola, Homúnculo e Insvern, pero si tan solo pudiera, un par de brazos que se posaron en su pecho acabaron con su concentración. Mirando hacia abajo, su servant se encontraba enfrente suyo impidiendo su paso, no con un hechizo o congelando la atmósfera a su alrededor. Sé que quizá no te encuentres en el mejor estado mental, Satoru, por eso te pido que por favor te detengas. Si alguien puede hablar de eso soy yo. Caster tenía la mirada baja antes de mirar directamente a los ojos al hechicero. Sé que quizá no confíes del todo en mí. Como notaste, no te conté mi historia más allá de los recuerdos que viste, y sé que notaste que tampoco hablé de mi deseo. Te lo contaré todo, pero detén cualquier locura que vayas a hacer. No pintes una diana en tu espalda con los 2 maestros más peligrosos que quedan. Yo, lo siento, vamos a sentarnos en el estudio. Gojo no encontró motivos para negarse. Después de todo solo podía contar verdaderamente con una persona en esta guerra. La pareja se sentó frente a frente, ambos en un sofá. La mujer no tenía la capucha. Si fuera por Gojo la hubiera tirado esa cosa a la basura hace mucho. Sé que quizá no querías contarme tu historia por miedo a que desconfíe de ti, pero ya viste muchos de mis recuerdos. No te culpo por lo que está en el pasado, pero si quieres hacer esto no te detendré. Empezó Gojo. Después de todo, jamás odió a Geto cuando se marchó de Jujutsu Tech. Tomando aire, Caster inició. Muy bien, como ya sabes, soy Medea, hija del rey Eetes y la diosa del conocimiento, Hydria. Tuve 2 hermanos, Chalciope y Absirtus. Su voz se quedó un poco atrapada por el nombre de su hermano, incluso después de todo este tiempo. Fui un mago en mi vida, que estaba atrapado en poderes más allá de ella. Su sonrisa se volvió amarga. Fui hechizado por la diosa Afrodita para amar a Jason, el puto cerdo que era. Ayudé a los argonautas porque Afrodita controlaba mis emociones, traicionando a mi padre e incluso llegando a matar a mi hermano cuando se enfrentó a nosotros. Lo corté en pedazos porque la diosa del amor jugó con mi mente.
Las lágrimas se formaban poco a poco en el rostro de la mujer. Gojo abrió un poco los ojos en sorpresa ante ese detalle. No había visto eso en sus recuerdos y no recordaba a detalle la historia de Jason y los argonautas y cuál fue mi recompensa al final por mantener vivo a Jason y ayudarlo a ascender a su trono. Jason me traicionó al final y me abandonó en una tierra extranjera hostil para casarme con la hija del rey Creonte, una princesa llamada Creusa. Ella escupió e intentó recuperar algo de su control. Me vengué, sin embargo, dijo con una cara casi maníaca. Los ataqué en su boda, casi matando a Jason y sucediendo a Creusa y los invitados cuando me atacaron. No negaré mis acciones, porque me hicieron parte de lo que soy, pero mi venganza me satisfizo, así que no deberías estar tan enojado por cómo se comportan los demás maestros. Después de todo, tu compañera no es precisamente mejor. Caster sabía que muy probablemente Gojo ya supiera varias de estas cosas, pero no había revelado nada por miedo a perder la confianza de la única persona en la guerra y, la única persona con la que podía confiar en mucho tiempo, la abandonara al conocer sus verdaderos colores, pero decidió continuar. En cuanto a mi deseo, realmente no te mentí respecto a eso. O al menos no del todo. Mi deseo es un hogar, una segunda oportunidad para encontrar mi lugar de felicidad. No mentía en eso, yo quiero. Las palabras se atragantaron en su garganta, incapaz de expresarse. Incluso ahora quiero ir contigo / déjame ir contigo / llévame contigo. Cualquiera sea la frase elegida, simplemente no podía decirla en voz alta por miedo, o al menos era el caso hasta que su maestro habló. Entonces, ¿por qué no vienes conmigo? Le tomó un par de segundos a Medea registrar la proposición del hombre, que se había puesto de pie. No puedo juzgarte, tus acciones fueron malas, es cierto, pero también se podría decir lo mismo de las acciones de mi mejor amigo, así que, ven conmigo a casa, ven a mi universo cuando todo esto termine. Después de todo. Extendiendo una mano, la mujer vio la siempre característica sonrisa de confianza que mostraba el hombre cuando estaba seguro de su éxito. Ya te has vuelto demasiado importante para mí, no te puedo dejar aquí. A los chicos les encantaría conocerte, Medea. La única respuesta que Gojo recibió fue el abrazo de una mujer cuyo rostro estaba cubierto de lágrimas de felicidad, un abrazo al que con gusto correspondió. Parece que después de todo él también necesitaba un abrazo. Notas de autor. ¿Qué capítulo, gente? Casi 11.000 palabras esta vez. Iba a ser un poco más largo, pero me pareció apropiado terminar ahí. Parece que incluso actualmente Gojo no puede salvar a todos. En varios fanfics destrozan a Souken con solo Caster y qué decir. Estoy de acuerdo. Medea basta y sobra para matar a Souken, es cierto, pero a un Souken que no puede usar a Sakura de rehén, o que tiene a Kariya como marioneta con interruptor de muerte. Gojo finalmente descubre lo repugnante que puede llegar a ser el Nasuverso si se lo propone. Sea nuestro héroe de la justicia, Otosaka Tokiomi. Hablando de Tokiomi, Gojo lo bajó de su nube y le mostró quién tiene verdadero control de la guerra si se lo propone. En otros temas, el Gojo del canon está en el horno, gente. Tiene que liberar su técnica máxima si quiere lidiar con Mahoraga. La cosa se puso feísima, la verdad. En el siguiente CAC, veremos al hechicero interactuar con lo que queda de los Matou. Parece que Sakura siempre termina al cuidado de gente con los ojos vendados, Como curiosidad, Medusa Rider estaba entre mis opciones para que Gojo invocara.